Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es lunes 11 de febrero del 2019, estamos en el estudio de la mañana, de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Bamidbar, o sea, de números, en realidad se traduce en el desierto. Y vamos a continuar donde nos quedamos el día viernes, si no mal recuerdo. Y antes de empezar, como siempre, hacemos un resumen de lo que vimos la clase pasada, pero vamos a hacer la invitación para que se unan a este estudio en vivo. Las instrucciones están en la página de internet que están viendo, que es estudiamostorah.com, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí vienen las instrucciones para que te puedas conectar a este estudio en vivo, puedas participar, que la verdad es que nos va a dar mucho gusto que lo hagas, porque mientras más seamos participando, pues más enriquece el estudio. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar ya con nuestro resumen. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos la clase del día viernes? Más bien, en el capítulo 1 hubo el censo, en el capítulo 2 estaba la distribución de las tribus alrededor del Mishkan, que nos tomó varias clases ver este tema de cómo estaban distribuidos, qué significa, qué simbolismo tiene para nuestra vida. La verdad es que ese estudio me gustó mucho, espero que ya lo pueda subir pronto. Y iniciamos el capítulo 3 viendo cómo Dios hace otro censo de los levitas y son como aparte, ¿no? Acuérdense que los levitas tienen una connotación especial dentro del pueblo de Israel porque ellos, vamos a decirlo así, literalmente son de Dios. ¿Qué significa esto? Ellos trabajan para servir a Dios, sirven a Dios en el templo, no tienen heredad de tierra igual que las demás tribus, o sea, todas las demás tribus les dieron un territorio físico en Israel. A la tribu de Leví le prestan sus hermanos, de todas las tribus les prestan un cacho de tierra. Claro, no se lo pueden quitar, es prestado, pero de alguna forma es, ¿cómo les diré? No es de los levitas, es de las demás tribus. Ahora, esto fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos también cuáles eran ahí los deberes de los levitas, que básicamente es estar a cargo del templo, ya sea el Mishkan en el desierto, que era el templo portátil, o el primer templo sagrado de Jerusalén que construyó el rey Shlomo, o el segundo templo que construyó Esdras y Nehemías, ¿ok? Entonces, dicho esto, no sé si hasta aquí alguien quiera añadir algo más a este resumen que estamos haciendo. Ok, vamos a ver el versículo 40 del capítulo 3, con eso vamos a iniciar hoy. El tema que aquí le pusieron es la redención de los primogénitos, y sí, efectivamente es el tema que vamos a ver. Vamos a leer la lectura, luego vamos a hacer las preguntas, porque es la dinámica de este estudio, preguntas y respuestas, y pues bueno, sacar la enseñanza que se pueda aplicar a nuestra vida. Entonces dice así el versículo 40. Entonces el Eterno dijo a Moshe: cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y haz una lista de sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí, yo soy el Eterno, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Y contó Moshe a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal como el Eterno le había ordenado. Y todos los primogénitos varones, conforme el número de sus nombres de un mes arriba, los enumerados, eran 22,273. Entonces habló el Eterno a Moshe diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas. Los levitas serán míos, yo soy el Eterno. Y como el precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que encerran los levitas, tomarás 5 ciclos por cada uno, por cabeza los tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras. Y da el dinero, el rescate de los que hay en exceso, entre ellos a Aarón y a sus hijos. Dice: Moisés pues tomó el dinero de rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. De los primogénitos de los hijos de Israel tomó el dinero conforme al ciclo del santuario, 1,365 ciclos. Entonces Moshe dio a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate por mandato del Eterno, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Ahora vamos a hacer aquí una pausa
Y vamos a primero entender el sentido literal, ¿ok? Dense cuenta que, no empecé la lectura porque ya lo hemos leído, pero voy a leer el versículo 39 para que ustedes vean de dónde salen las cuentas de lo que estamos leyendo. Dice el versículo 39, todos los enumerados de los levitas que Moshe y Aarón contaron por sus familias, por mandato del Eterno, todos los varones de un mes arriba eran 22,000 levitas, ¿ok? Descendientes de Moshe, de Aarón, de sus hijos, 22,000, ¿ok? Ahora, importante, todos estos levitas, ¿no? De la tribu de Leví, obvio, dice, son 22,000. Cuando hicieron el censo de cuántos primogénitos había en todo Israel, dice, todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba los enumerados eran 22,273. Entonces, si tú le quitas los 22,000 cerraditos que tienen los levitas, entonces ¿cuántos te quedan? Te quedan 273, ¿ok? Ahora, literal lo que está diciendo Dios es un levita por cada primogénito. O sea, las cuentas que vamos a hacer es, hay levitas que igualen el número de primogénitos, ya estamos a manos. Como faltan levitas, entonces van a pagar 5 shekalim del templo, del santuario, que eran shekalim de plata. Ya lo habíamos visto en una clase anterior, 17 gramos, según algunos comentaristas, pesaba cada shekel de plata, una moneda antigua del pueblo de Israel. Y obvio, habíamos visto que más o menos equivalía como a 190 pesos, ¿no? Más o menos esta cuenta de este shekel. Y entonces lo que tienen que pagar, ¿no? Por todos estos es, más o menos por ahí dice 1,365 ciclos, ¿ok? Eso es lo que tienen que pagar por la diferencia que hay de los 273 primogénitos. Ahora, esto es el texto, vamos a ver cómo sería la aplicación práctica a nuestra vida. Y sí es importante que antes de que iniciemos con las preguntas y las respuestas para encontrar esa aplicación, entendamos que, punto número 1, estas leyes ¿para quién aplican? Pues para el pueblo judío. Para el pueblo de Israel. Muy bien, mamá. De entrada son para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Lo que nosotros tratamos de hacer con todas estas clases es entender los principios que hay en la Torá para que de alguna forma podamos aplicar y tener un beneficio en nuestra vida. Ahora, vamos a ver la ley y vamos a ver si se puede aplicar en algunos aspectos a nuestra vida. No hay templo, los judíos actualmente pues no pueden hacer todos estos mandamientos porque no hay templo. No hay este servicio de los sacerdotes, de los levitas. Entonces, de alguna forma, al día de hoy, tampoco ellos pueden cumplir lamentablemente este mandamiento. ¿Pero qué sí pueden hacer? Bueno, pues sabes que este dinero lo dan en Sedaká, que ya quedamos que Sedaká es ayudar al necesitado de dinero, de comida, y así lo hacemos, ¿vale? Ahora, vamos a las preguntas y vamos a empezar ya con esta serie de preguntas y respuestas. Estamos en la parashá de Bamidbar, que significa en el desierto. Hoy es el estudio 5 de Bamidbar y pues vamos a ver todos estos versículos. Dice la primera pregunta, ¿en dónde más nosotros encontramos en la Torá que se habla acerca de los primogénitos? ¿Qué relación tiene esta redención con lo que ocurrió dentro del contexto de la Torá? Ahora, vamos a ver desde un inicio, ¿ok? ¿Cómo es que nace esta necesidad de volver a Dios? Porque sí es bien importante que uno entienda que yo no ¿cómo les diré? Yo no beneficio a Dios de obedecer mandamientos, ni de orar, ni de alabarle, ni de hacer absolutamente nada. ¿Por qué entonces es que el hombre tiene que cumplir mandamientos si Dios no se beneficia de ellos? Por ahí había un filósofo que decía, el hombre creó a Dios, ¿no? Entonces, y el hombre tiene que alimentar a Dios. Bueno, pues no aplica en el judaísmo. En el judaísmo,
Todos los mandamientos, todo lo que tú haces es en tu propio beneficio, no beneficias a Dios, está escrito. Y si cometes un error, pagarás tú solo. Y si obedeces, tú eres el que tiene el beneficio. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer mandamientos? Y vamos a ver que hay una razón que afecta a la psique del ser humano del por qué el hombre es que tiene que hacer toda esta serie de mandamientos. Y antes de iniciar con este tema de los primogénitos, el alma del ser humano, que es la parte que está evolucionando continuamente en nosotros, claro, el cuerpo también evoluciona, pero lamentablemente en un ciclo pues que va así como de subida y luego de bajada, una campana, ¿no? Entonces, sí, deberíamos entender nosotros que es nuestra alma la que de alguna forma es eterna, la que va a tener este beneficio de esta obediencia. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿qué es el alma? ¿Alguien me puede decir? Pues es donde están nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Ok, acuérdense, lo resumimos en tres, los cabalistas lo ponen en cinco, nosotros en tres es Nefesh, que es la parte más baja, que es la esencia, por así decirlo, de la vida, mi voluntad, mi deseo, mi ego, mi yo, ahí están, y luego está el Ruach, que es la parte de las emociones, y luego está la parte de la Neshama, que es la parte más elevada, que es mi parte racional, que en positivo me apega al Creador. Muy importante que cuando yo digo que mi alma se eleva, estoy diciendo que este nivel de conciencia de mi Neshama empieza a subyugar, a someter a la voluntad de Dios, a mi Ruach y a mi Nefesh. O sea, dicho de otra forma, mi raciocinio empieza a someter a mis emociones y a mi voluntad, a mi deseo hacia Dios. Entonces, en la medida que yo voy logrando eso, en esa medida también voy percibiendo a Dios de una manera especial y me voy apegando a Él de manera especial. Ahora, dicho esto, vamos a ver cómo se eleva nuestra alma a través de este mandamiento de redimir al primogénito. Entonces, yo ya les puse aquí todas las citas bíblicas, bueno, había más, pero yo puse como las que se me hacen más importantes para entender el porqué de este mandamiento. Dice así, Éxodo 4:22, por ahí empieza, dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el 23 dice, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu primogénito, mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿Dónde inicia esta situación de los primogénitos? Podría uno pensar y decir, bueno, ¿sabes qué? Inicia desde Adán. Pero no, no inicia desde Adán. Podría uno pensar, bueno, pues ¿sabes qué? ¿Qué hombres importantes de la historia tenemos? Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Pero a ninguno de ellos se les pidió esto. Ahora, sí es importante que nosotros entendamos que esto empieza en Egipto. ¿Por qué en Egipto? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 5 del capítulo 11 de Éxodo. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Eterno. Y sucedió que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. O sea, no nada más el primogénito del Faraón, de los nobles, no, dice hasta los que estaban en la cárcel, incluso el primogénito del ganado. O sea, bestias también. Dice luego el versículo 2 del capítulo 13, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y continúo, permítanme un segundo, vamos a pasarnos a la siguiente. Dice, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes quebrarás su cerviz
y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Eterno los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. También está escrito, redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes quebrarás su cerviz. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Sin embargo, el primogénito de los animales que por su primogenitura pertenece al Eterno, nadie puede consagrarlo, ya sea buey o oveja, porque ya es del Eterno. Y dice, porque mío es todo primogénito, el día en que di a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, míos serán. Yo soy el Eterno. Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, el día en que di a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí. Y por último, todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea de hombre o animal, que presenten al Eterno, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. Ok, esto último está hablando hacia los levitas, ¿ok? Ahora, vamos a hacer aquí una pausa, me voy a regresar a los primeros versículos, y yo quiero que ustedes se den cuenta que no existía esta ley. ¿Hasta cuándo empezó a existir? En la salida de Egipto. Ahora, de aquí los sabios deducen varias cosas. Primero que nada y es más, no lo voy a decir al aire, se los voy a compartir. Y vamos a ver entonces las razones por las que se debe redimir a un primogénito, según lo que dicen los sabios. ¿Ok? Primera razón, dice por agradecimiento. Debe haber un agradecimiento del parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios emitió un decreto que iban a morir todos los primogénitos de Egipto. ¿Dónde estaban los hijos de Israel? En Egipto. Por ende también iban a morir los primogénitos de Israel. ¿Por qué no murieron los primogénitos de Israel? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo el pueblo para no morir? Una ofrenda de un cabrito y la sangre la puso en las puertas. Ok, un poquito más fuerte, una ofrenda de un cabrito, ¿y qué? La pusieron en las puertas de los judíos. Más o menos. ¿Alguien le completa a Alondra? Pues sí, fue el Corbán Pesa, que es lo que dice Alondra, de que sacrificaron al cordero de un año, sin mancha, sin defecto, y comieron las hierbas amargas y pusieron la sangre del cabrito en los dinteles de la puerta. Ok, muy bien. Acuérdense que cuando iban a salir de Egipto celebraron una fiesta los judíos. ¿Cómo se llamaba esta fiesta? Pesaj. Pesaj, ¿ok? Ahora, esta fiesta de Pesaj consistía en preparar una oveja, porque acuérdense que la oveja era otro dios en Egipto. Entonces, ¿qué fue lo último que hizo el pueblo de Israel para merecer la salida de Egipto? Demostrar que ya no estaban apegados a la idolatría. Lamentablemente, no todos los judíos que había en Egipto salieron, se quedaron muchísimos. Hay muchos comentarios que dicen que salieron 5, o sea, un 10%, hay otros que dicen menos, hay otros que dicen un poquito más. Pero realmente, híjole, sí es lamentable que muchos perecieron, muchos se quedaron en Egipto. Y sí es importante entender que el último paso era renunciar a la idolatría y cocinaron a esta oveja, se la comieron llenos. O sea, cuando tú comes algo que ya, o sea, estás lleno y comes algo, la verdad es que no lo disfrutas, incluso hasta te da asco. Y además les pusieron hierbas amargas, ¿no? Entonces estas hierbas amargas de alguna forma
tampoco era para disfrutar el cordero. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Es una señal, por así decirlo, que hace el pueblo de Israel declarando que ya estamos listos para salir. La sangre de este corderito es la que untan en el marco de la puerta y dice que una vez que se cumplió el término de la advertencia, dice que el ángel del Eterno fue hacia Egipto y empezó a traer mortandad a toda la nación de Egipto. Y donde veía la marca, entonces pasaba por encima de esa casa. Por eso es que se llama Pesach, pasar encima de, ¿ok? Entonces, este corbán, por así decirlo, que ofreció el pueblo de Israel para redimir a sus primogénitos, es como el primer pago que hacen del hecho de decir, también mis primogénitos merecían la muerte, pero Dios en su misericordia nos dio una herramienta para que no muriera. De ahí sale este mandamiento de redimir al primogénito. Y entonces dice, primera razón, por agradecimiento porque ellos fueron librados de la última plaga. Segunda razón, antes de pasar a la segunda razón, ¿quedó clara la primera razón por qué se redime a los primogénitos de Israel? Por agradecimiento, ¿ok? Porque ellos también merecían ser muertos y no fueron muertos. Ahora, dice así, segunda razón, ellos eran los Kohanim, ¿quiénes? Los primogénitos. Los primogénitos eran los sacerdotes de cada familia. Cuando iban a salir de Egipto, entonces Dios les dice, ustedes me serán un pueblo de reyes y sacerdotes. En teoría, cada familia tenía su propio sacerdote, que iba a ser el primogénito. Ahora, dice que cuando ellos viajan al desierto, están en la entrega de la Torá, Moshe sube al monte Sinai, cometen un error muy grave. ¿Qué error cometieron? Idolatría. Sí, el pecado del becerro de oro. Muy bien. Entonces dice, los levitas fueron los únicos que no participaron del Hedegel, o sea, del pecado del becerro de oro. Y entonces, ¿cuál es el premio, por así decirlo, la recompensa de que ellos no participaron? Que entonces ahora ellos iban a adquirir el sacerdocio. Perdieron el sacerdocio estos primogénitos. Eso es lo que dicen los sabios. Entonces, la segunda razón por la que se tiene que redimir el primogénito es porque el primogénito debía hacer un servicio a Dios, que debía ser consagrado a Dios como sacerdote, pero perdió este privilegio y ahora tiene que pagar, por así decirlo, por este servicio que no hizo. Esa es la segunda respuesta que dan los sabios con respecto de por qué se debe redimir un primogénito. Ahora, antes de continuar, porque ya ahorita con el panorama que tenemos ya podemos ver la aplicación práctica a nuestra vida. Uno ofrece un corbán a Dios por redimir, ¿no? Un pago a Dios, por así decirlo, para redimir y por agradecimiento. Aplicada a nuestra vida, yo también podría tener la obligación moral de agradecerle a Dios y darle de vuelta, por así decirlo, por todas las cosas buenas que ha hecho en mi vida, a modo de agradecimiento. Y ya hemos visto en la Torá el tema de los dineros varias veces. ¿Lo que yo obtengo materialmente es por mi esfuerzo? No, Dios ha intervenido en ello. ¿Es porque estudié mucho? ¿Es porque estudié en una buena institución? ¿Es porque tengo varias carreras? No, La mayoría de la gente piensa que sí. La mayoría de la gente piensa que ellos son muy buenos y que por eso es que tienen tanta riqueza. No, la verdad de las cosas es que no. Sí, influye el que tú trabajes, porque si no trabajas, ¿cómo te bendice Dios? Influye el que te esfuerces, el que le eches ganas, el que seas experto, el que te profesionalices en lo que haces. Sí, todo eso influye. Pero la bendición para nosotros nos la da Dios. ¿Ok? Si Dios me da en abundancia, ¿no? De alguna forma yo tengo que agradecer a Dios. Y no basta con que diga, gracias Dios porque me bendices, porque realmente estoy así como, ay, muy bendecido, gracias. No, no basta con eso.
tienes que devolver de alguna forma a Dios de la misma manera económica. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros en este estudio que podemos devolverle a Dios? ¿De qué forma? ¿De qué maneras? A través de la sedacá, Muy a través de bien. la tefilá y a través de la sedacá, tefilá y la otra me falta. No, está confundiendo. Sedacá sí tiene que ver con el dinero, porque en estricto sentido, sedacá es dar comida o dinero al necesitado. Pero también están los diezmos. Acuérdense que no nada más había un diezmo de las cosechas, había un diezmo de los primeros frutos, había un diezmo de las ganancias. O sea, de alguna forma el diezmar también es parte de devolver a Dios en agradecimiento de lo que Él nos ha dado. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿cuál es la idea de yo hacer esta acción, de devolver a Dios? ¿Dios necesita mi dinero? No. No, está escrito que todo lo que hay aquí, toda la creación es suya. Entonces Él no necesita tu dinero. ¿Dios se aparece para que tú le des tu dinero? No. Entonces, hay que entender que si Dios no tiene un beneficio de lo que tú le des a Él, ¿por qué te pide que lo hagas? Y vamos a ver el concepto de Sedacá. Ya hemos visto varias clases de Sedacá, esto sería como un complemento. ¿Y alguien se acuerda cuál es la traducción al español de Sedacá? ¿Se acuerdan que lo leímos en Proverbios? La traducción no es caridad, la traducción es justicia. ¿Alguien se acuerda por qué es justicia? Todos pensamos que es caridad porque así nos lo han enseñado, pero realmente en la Torá está explicitado como justicia. El que hace justicia obtiene favor, es librado incluso de la muerte. Y en hebreo, si tú lo lees, dice sedaká. Para el judío no es opcional el dar sedaká, o sea, el hacer justicia, el dar dinero. No, para él no es opcional, para él es una obligación. Es una obligación porque él tiene que entender que, ojo, uno, todo lo que él tiene se lo ha dado Dios. Y dos, tiene que dar, así como Dios le dio a él tiene que dar a los demás. Este acto de dar a los demás no es un acto de caridad, para los judíos es un acto de justicia. Como Dios me dio, yo tengo que dar. ¿Queda claro este punto? Sí. Ok. Vamos a verlo ahora sí. Cuando yo estoy agradecido con Dios por algo que Él me permitió tener materialmente hablando, yo estoy obligado a dar una sedacá de manera de justicia. Entonces, eso sí lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no creen? Esa sedacá para nosotros, al menos ahorita que no somos judíos, que no hay templo, equivale a nuestro diezmo, ¿ok? O sea, de tu diezmo, de todo lo que recibes, yo les diría, en estricto sentido sería de las utilidades, ¿no? Hay algunos como yo que lo hacemos de lo que entra, ¿no? Sin quitar nada, ¿no? Así de lo que entró, de eso diezmamos, ¿no? Pero realmente esto es como tú quieras, ¿no? Últimamente, en estricto sentido, es de tus utilidades, ya después de gastos y todo. Ahora, si tú das tu 10% de todo lo que te entra y lo das al necesitado, entonces vas a traer más bendición sobre tu vida. Está escrito que el que agradece, Dios le da más para que agradezca más. Y dime si dar tu diezmo no es una forma de agradecimiento a Dios. Claro que sí. Por eso es que es importante que tú entiendas que en la Torah no es caridad, es justicia. Y así como Dios te dio dinero, ¿qué crees? También te da hijos. Y esos hijos también tienen que ser redimidos. También tienes que mostrarle a Dios ese agradecimiento. ¿O qué? ¿Todos pueden tener hijos? No. No, tener hijos es una bendición. Y es una forma también de agradecerle a Dios esta bendición que te dio. Ya vimos también una tablita en clases pasadas, cuánto era la tabla de la redención de las personas. ¿Se acuerdan? Una persona que está en un problema puede prometer en un voto dar una sedacá.
Y ya habíamos visto que según el tamaño del favor, por así decirlo, divino que pretenda, también de ese tamaño es, vamos a decirlo así, la redención que tiene que hacer. La máxima redención que puede hacer una persona es por su vida. Y ya hay una tablita y vimos los números de esa tablita y la verdad es que es muy poquito lo que uno tiene que dar desde acá para hacer esta redención de las personas. Incluso lo estamos leyendo ahorita. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar un padre por redimir a su hijo primogénito? ¿Se acuerdan? 5 shekalim. 5 shekalim. 5. Y habíamos dicho que un shekalim plata más o menos pesa 17 gramos y el gramo de plata lo habíamos visto que estaba hoy como a 11 pesos, algo así. Más o menos nos daba como 190 pesos, ¿no? Por 5, estás hablando que son 950 pesos por ahí aproximadamente, ¿no? Oye, ¿se te hace mucho 950 pesos? No. La verdad es que no. Entonces, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor una persona pobre, pues sí se le hace bastante, ¿no? Pero tampoco es algo así que tú digas, uy, qué bruto. Y si tú no tenías, obvio el pueblo te ayudaba para que pudieras pagar, por así decirlo, ¿no? Sí, adelante. Ok. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Dice la siguiente pregunta. ¿Se ofrece solo el primogénito de los humanos? ¿O qué otra cosa teníamos que ofrecer o pagar? También por los animales. Muy bien. Así adelante. Animales, puros, impuros y cosechas, ¿ok? Ahora, sí es importante porque tú podrías decir, oye, ¿y por qué de los animales impuros? ¿A poco también tengo que pagar por los animales impuros? ¿Y tú qué dices? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Es la misma lógica de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque a través de ellos se purifica, a través de la redención. Acuérdense, 2 razones por las que hay que pagar. Por agradecimiento, esa es la más importante para mí ahorita, y porque perdieron el sacerdocio y ahora otro hace el sacerdocio por ellos. Esas eran las 2 razones para el pueblo de Israel, pero para nosotros aplica más la primera, por agradecimiento. Aunque tengas tú un perrito, dime si o no una mascota es una fuente de alegrías continuas. Tienes que agradecer a Dios por ese animalito, ¿ok? Que tuviste. Vamos a decir que tuvieras un caballo, con más razón. Además de que te da alegrías porque lo acaricias y todo, y te muestra afecto el animalito, también te da un beneficio. Tienes que mostrar agradecimiento. Por eso es que tanto los animales como la cosecha, y yo diría en general todo lo que tienes, tú tienes que ser agradecido con Dios. Y en este caso, separar tu máser, tu diezmo, tu sedacá, ¿ok? Dice la siguiente pregunta. En el caso de los perritos que el pueblo judío lo considera como un animal inmundo, ¿tú ofreces ese perrito, el primer cachorrito y luego lo sacrificas? No, qué bueno que hace esa pregunta. Alguien pudo haber pensado en cuando fue entregada la Torá que redimir a los hijos, ¿qué significaba? Darles cuello, porque a lo mejor era una costumbre pagana y de idolatría de ese entonces. Pero sí es muy importante que entendamos que en la Torá no existe el ofrecer sacrificios humanos. O sea, no existe tal cosa, ¿no? Y aún de los animalitos, no es que tú traigas a los animalitos y los ofrezcas en el altar. Claro que no, no está permitido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es pagar monetariamente, ¿ok? Y ese pago monetario, sea por tu hijo, sea por un animalito, ¿a quién se lo entregas? Al sacerdote. A los Kohanim, ¿ok? Y es un beneficio para los Kohanim, para su sustento. Y sí es importante que entendamos que los Kohanim, dado que no tienen otro trabajo como la mayoría de las tribus, Zebulún, un gran empresario, navíos, puertos, etcétera, mucho comercio, ¿no? Y había algunas tribus que podían comerciar con sus cosechas, con el aceite de los olivos, etcétera. La tribu de Leví no se dedica a ninguna de estas labores. ¿A qué se dedica la tribu de Leví?
a Y servir nada en el más a templo, sacerdocio. nada más. Y si tú lo entiendes así, tú podrías decir, entonces, ¿cómo se mantienen ellos? De lo que le llaman las tribus que sí mercadean, Así como tal las de cual. Y ni siquiera de lo que mercadean. O sea, realmente este máser, este 10% que ofrece toda la nación, sirve no nada más para la manutención de los sacerdotes, de los levitas, sino del templo en general. ¿Ok? Ujú, Y sí es ujú. importante que entendamos que lamentablemente, porque ya hemos leído casi todo el Tanaj, ya vimos que lamentablemente, ¿qué sucedía cuando el pueblo no daba su diezmo, no aportaba? Pues los levitas decían, tengo que comer. Y como no hay ya servicio en el templo, entonces lamentablemente se enrolaban en trabajos que no era servir en el templo. Entonces, sí es importante que tú veas que es un pago para ellos porque ellos no tienen otra forma de mantenerse, ¿ok? Y así como tú te gusta, vamos a decirlo así, tener cosas materiales bonitas, también al sacerdote le gustaría tener alguna cosa material. Nada más que ojo, el sacerdote tenía una diferencia abismal con el común de la gente. El sacerdote era súper consciente que la vida material en este mundo es pasajera. Eso lo tenía bien clarito el sacerdote. Decía, ¿sabes qué? Esto es pasajero, me voy a morir, no me voy a llevar nada. La mayoría de la gente no tenemos esa conciencia, el sacerdote sí, porque el sacerdote servía en el templo de manera continua. Entonces eso le daba un nivel de conciencia mucho más elevado. Y esa es otra enseñanza bonita que vamos a sacar de esta clase. Dice, antes de pasar a esa idea, nada más vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, el pacto de Dios de Abraham, por ejemplo, se renovó con el siguiente primogénito, que fue ¿quién? Uno era Ismael y el otro fue Isaac. Isaac. Entonces lo renovó con Isaac. Y luego el siguiente pacto, ¿con quién lo renovó? Con Jacob. ¿El primogénito quién era? Isaac. Eh, Pero Isaac perdió su primogenitura y entonces lo renueva con Jacob. Y es interesante la idea porque también de ahí sale que Dios tiene un especial cuidado del primogénito, porque en el plan de Dios el primogénito iba a ser el sacerdote, iba a ser el consagrado para servir por su familia delante de Dios. Interesante, ¿no? Y por eso es que el primogénito tenía beneficios adicionales. ¿Alguien sabe algún beneficio adicional del primogénito? sí, tenía doble bendición. De la herencia a él le tocaba doble, ¿ok? Entonces, interesante. Pero ojo, también el primogénito, según lo que estudié, los sabios dicen que tenía la obligación, igual que los padres, de sostener a los hijos. Entonces tener la primogenitura de alguna forma traía beneficios, pero también traía obligaciones, ¿ok? Ahora, el primogénito, la función más importante era el poder servir como sacerdote y con ser consagrado delante de Dios. No se cumplió, ahora se tiene que redimir y pagar al que sí tiene el sacerdote, que son los de la tribu de Leví. Voy a pasarme a la siguiente. Eliel, dices que el sacerdote tenía la obligación de sostener a quién? El primogénito. El primogénito. Tenía la obligación de sostener a quién. Compartía junto con sus padres este cuidado de los hijos, materialmente hablando, ¿ok? O sea, si el padre no podría proveer de alguna forma, ¿quién entraba ahí? El primogénito. ¿Sale? Fíjate, ahorita que mencionas esto, Eliel, tiempo atrás, en los años tal vez 40, aquí en México, se veía como el hijo mayor era el que apoyaba a la casa y tal vez hasta sus hermanos para que estudiaran, aunque él hubiera truncado sus estudios por apoyar a su familia. Fíjate cómo aquí en México eso se vivía. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver el judaísmo en la historia de México. Yo no sé si ustedes sabían,
por ejemplo, los ashkenazí, si no mal recuerdo, Shabbat, ¿saben cómo lo pronuncian? Shabbat. Chávez. Interesante, ¿no? Yo me apellido Chávez. Entonces, ese Chávez tiene que ver con Shabbat, ¿ok? Entonces, sí es interesante, ¿no? Por ahí, por eso es que dicen que mucha de la ascendencia de todo el mundo tiene una relación con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, sí, no sabemos hasta qué grado se fue permeando todas estas ideas, pero sí en México y en algunas otras partes incluso se acostumbra de que ya una vez que crecen los hijos, así como le daban a los padres, también le daban al primogénito, ¿no? Al que los apoyó. También era una costumbre, ¿no? Digo, no es una obligación, así como lo he estudiado, no es una obligación, pero sí es interesante cómo son costumbres, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Fíjate que yo tengo una familia muy cercana donde eso que tú acabas de decir, ellos lo hacen. A la hermana mayor, los hermanos menores le aportan dinero, fíjate qué bonito. Interesante, Y claro, ¿no? la hermana mayor ha apoyado a su hermana menor en el cuidado de sus hijitos porque ella dejó de trabajar por cuidar a sus sobrinos, pero tiene la recompensa de que todos sus hermanos la apoyan económicamente. Qué bonito. Interesante, interesante. Entonces son costumbres, tal vez no bien, no es un mandamiento de la Torá, pero son costumbres, ¿no? No sabemos a qué grado influyó, son costumbres. ¿Alguien ve hasta aquí alguna otra cosa antes de continuar? Ok, vamos a pasar con la parte medular de este estudio. ¿Cuál es la enseñanza de fondo de esta situación de uno hacer esta redención? Los judíos hacen una ceremonia cuando hacen esta redención. Se reúnen, ¿no? En la sinagoga, es casi una fiesta, ¿no? La que se está haciendo cuando se hace esta redención. Y es interesante porque una de las preguntas que le hacen al padre, cuando está haciendo la redención de su hijo, le dicen, ¿qué vale más, tu hijo o el dinero? Y esta pregunta, si te la hicieran a ti, ¿tú qué responderías? ¿Qué vale más, tus 950 pesitos o tu hijo? Pues mi hijo. Ahora, esta idea que obvio todos vamos a decir que vale más nuestro hijo, pero yo quiero que ustedes vean algo más allá de lo que es un hijo. Si tuvieras a tu hijo lo material, es el bebecito que te enternece y que dices, mira qué bonito y que se parece a ti y todo. Ok, está bien, eso es positivo, está bien. Pero la parte más importante que tú debes de entender de un hijo es que un alma te ha sido dada en custodia. Eso como padre tú lo tienes que tener bien clarito. Un hijo es un alma que descendió a este mundo y que tú eres el custodio y el guarda de esa alma. Y expresándolo de esta manera, no nada más es que tengas el cuidado material de ese cuerpo, de esa alma que descendió en un cuerpo. Lo más importante es el desarrollo de esa alma. Y si estamos hablando otra vez del alma y del desarrollo del alma, ¿de qué estamos hablando? Eres responsable de que esa alma vaya evolucionando de tal forma que su parte racional pueda dominar a sus emociones y a su ego, a su yo, a su deseo de recibir solo para él. Esa es la responsabilidad más grande que tiene un padre. O sea, sí, dice la gente, yo soy responsable de mis hijos y yo les doy dinero y no les falta nada. Pero esa no es la responsabilidad más grande que tiene un padre. Porque si no, entonces Dios hubiera dicho, no pagues 5 shekalim, paga 5,000 shekalim. Y con esto Dios te daría a entender que es más importante lo material que el alma. Pero si Dios te dice, paga solo 5 shekalim, lo que te está diciendo entonces, ¿qué es? Vale más el alma de la persona que el dinero, que lo material. Y esta idea de enseñarle a tu hijo que lo material es importante, pero que más importante es el alma, y que tu hijo puede entender la proporción, tu alma es esto, lo material es esto, eso es lo importante de un padre hacia su hijo. Hijo, tu vida la tienes que
dedicar a que crezca tu alma. No nada más que crezca lo material, es importante, pero tiene que crecer tu alma. ¿Te imaginas qué clase de mundo seríamos si los padres les enseñáramos esto a nuestros hijos? ¿Te imaginas? Estamos en otra situación actual, No, porque, o sea, como nuestro señor presidente dice, el mexicano es gente trabajadora, es gente buena, y no solamente el mexicano, sino toda la creación de Dios, como lo decimos cada mañana al estar declarando lo de que dice el Sidur, que el alma que nos dio es pura. Entonces, si nosotros tuviésemos esa enseñanza, nos conduciríamos de una manera pura, honesta, como Dios nos creó originalmente. muy bien, mamá Tede, muy bien, muy bien. Y de verdad, ojalá que nosotros podamos entender el mensaje atrás, ¿no? Lo material es importante, pero ¿en qué proporción? ¿Cuánto dinero genera el hombre en su vida? Un ser humano. No Pues sé, depende, ¿no? se me ocurre una persona, vamos a decir promedio, es más, aquí en México es más, ¿no? Bueno, lamentablemente no podríamos decir promedio porque yo no sé si ustedes sepan, pero aquí en México lamentablemente hay más de 50 millones de mexicanos, 50 millones es un montón, ¿no? Que viven en pobreza extrema y de verdad tú no sabes, aquí en la Ciudad de México no conocemos, bendito sea Dios, la pobreza extrema, pero es lamentable que la gente que vive en pobreza extrema, por ejemplo, no tenga una casa de tabique, de concreto, sino que tenga casas de lámina, de cartón, improvisadas, ¿no? Que de alguna forma su alimentación está basada en tortilla, en frijol, ¿no? Rara vez, yo les diría a lo mejor una vez cada 2, 3 meses prueban la carne, ¿no? Entonces sí, es lamentable, ¿no? Pero yo les diría, vamos a suponer que está escrito, bueno, más bien hay encuestas que el 80% de los mexicanos su salario no pasa de 8,000 pesos, ¿ok? Pero vamos a decir que una persona que gane 8,000 pesos al año, estamos hablando que 8 son 80, vamos a decir, vamos a cerrarlo en 100,000 anuales, ¿ok? Y que viva, ¿qué te gusta? 60 años, ¿ok? La expectativa de vida en México para la mujer creo que es 80 años y para el hombre 70, algo así, ¿no? Vamos a decir que 70 por 100,000, ¿cuánto sería? 7 millones, ¿ok? Y de esos 7 millones, ¿cuánto es lo que tú tienes que dar de sedacá para redimir al primogénito? 900 pesitos, 950. ¿Se les hace mucho? Pues no. No, porque vas a añadirle además el dinero que van a traer los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Vuelvo a insistir, Dios te quiere mostrar que lo material no es tan importante en esta vida. Sí es importante entender que el dinero sirve para todo, pero la persona que dedica su vida a hacer dinero, es una persona desequilibrada, ¿ok? Es una persona que lamentablemente su materialismo es tan grande que su evolución de su alma por lo general es muy pequeña, ¿no? Entonces, evolucionar el alma, eso es más importante para Dios que evolucionar lo material. Otra forma de demostrarlo es la muerte. La persona se muere y se lleva su dinero, No, lo material, nada, no se lo nada. llevó. Esa es otra forma de demostrarlo. Entonces, ¿qué te llevas después de muerto? Lo que hayan tus acciones aquí en esta vida. Tu alma, o sea, la forma en la que evolucionaste tu alma, con tus acciones sean buenas o malas, obviamente con tu estudio de Torah o tu conocimiento, ¿ok? Entonces, esa es la idea atrás de todo esto, entender que lo material no es tan importante como elevar el alma, tomar un nivel de conciencia. ¿Cuál es el propósito de la vida del hijo? ¿Hacer dinero? ¿Eso es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos? Hijo, ¿el propósito de esta vida es hacer dinero? No, No. ¿Qué quedamos que le vamos a decir al hijo? ¿Cuál es el propósito?
perfeccionar su alma, Muy el bien, crecimiento elevar. de su alma. Que su parte racional domine a sus emociones y a su deseo, a su voluntad, ¿ok? Mm. Dice, ¿cuál es el propósito de la libertad de Egipto? Porque todo esto se relaciona con Egipto y una vez más se relaciona con nosotros y con el alma. Egipto, ¿qué significa? Misraim, estrechez, Esclavitud. estrechez. La estrechez del alma, de la mente, ¿ok? La esclavitud empieza por la mente y la libertad por la mente. Y otra vez, ¿cuál es el propósito de la libertad del pueblo de Israel? ¿Llegar a una tierra donde fluye leche y miel? ¿Vivir llenos de placeres? ¿Cuál es el Que propósito de la fíjate que, libertad de Israel, de Egipto? ¿Alguien se acuerda? pues, el es tener la libertad de pensamiento, pero al tener la libertad de pensamiento te lleva a entender que el Creador dejó una instrucción y que si nosotros caminamos de acuerdo a ella, vamos a tener bendición tanto física como espiritual y como material también. No necesariamente para ser espiritual tenemos que vivir pobreza. La pobreza la podemos vivir con o sin conocimiento, pero ya con el conocimiento de la Torah, las bendiciones vienen por añadidura. Pero tu pensamiento es libre. Estás libre de tus emociones, de que ellas te sujeten a ti y realmente a través de lo que Dios nos está ofreciendo, disfrutamos una vida plena en todos sentidos. Muy bien, mamá Tere, muy bien. Cuando yo entiendo que el propósito de la salida de Egipto no nada más es vivir súper bien, no nada más es tener cosas materiales, una tierra donde fluye leche y miel, sino que el propósito de Dios es, me vas a servir como una nación de reyes y de sacerdotes, me van a servir como una nación que sea ejemplo y modelo para las demás naciones a través de la obediencia de los mandamientos. Que sus acciones en positivo al obedecer impacten al mundo entero, de tal forma que el mundo entero cuando vea sus acciones entonces digan, yo quiero ser parte de ese pueblo, porque este pueblo es sublime, es grandioso. Ese es el propósito. Y yo cerraría el estudio con esta idea. Si yo entiendo en mi vida que me voy a morir, y tal vez, oye, no, espérame, no seas así de fatalista. No, no, de verdad que no es mi propósito. Mi propósito es crear conciencia. Si tú creas conciencia de que solamente vas a estar un tiempo en este mundo, un tiempo, un espacio de tiempo, no sabemos cuánto es, sea hoy o mañana o en 100 años que te vayas a morir, no sabemos. Pero toma conciencia que solamente tiempo es lo que tienes en esta tierra. ¿A qué aplicas ese tiempo? Eso sería interesante, ¿no? Y a lo que dediques tu tiempo, eso es lo que demuestra tu nivel de conciencia. En teoría, deberías dedicar tu tiempo a elevar tu alma, porque es lo único que te vas a llevar. Ese es el propósito de la vida, elevar tu alma para que puedas apegarte a Dios de una manera especial. Si lo entiendes, vas a poder vivir las dos cosas, la elevación del alma y si Dios te da gracia también, que seguro que así lo va a hacer, también te va a ayudar a que puedas vivir una vida material agradable. ¿Ok? Hasta aquí el estudio de esta mañana. No sé si alguien quiere añadir algo más. ¿Dudas? Pues ¿Comentarios? fíjate cómo es que pareciera que Dios nos lleva de la mano y nos pone la mano sobre lo que está escrito en su palabra, en este caso específico, Deuteronomio 28:30 me parece, en donde dice, si tú haces y obedeces, todas estas bendiciones te vendrán, de tal manera que el deseo de Dios es ser bendecidos por Él. Al hacerlo, los únicos beneficiados somos nosotros, porque Dios quiere eso para nosotros, pero a veces
el nivel de conciencia no nos permite verlos y bueno, pues nos apartamos, pero vivimos muchas veces circunstancias muy difíciles y a veces tenemos que pasar por ellas para volver a Dios y disfrutar de lo que Él ha creado para nosotros. Muy bien, mamá Tere, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere añadir algo más a este estudio? Ok, vamos a cerrar el estudio de esta mañana aquí. Por favor, si te gustó este video, compártelo. Es importante que le des like, que te suscribas al canal. Ahí si le pones a la campanita te avisan en cuanto subamos nuevos videos. El propósito de todos estos videos, como ustedes saben, es que la gente pueda conocer a Dios, que lo pueda vivir de una manera especial, que pueda disfrutar la vida bajo principios, bajo reglas, que sean de beneficio para él, espiritual, económicamente, que suba su nivel, su intelecto, su raciocinio, que pueda de verdad decir plenamente que está en paz y que está en alegría, con Dios, con el mundo, con la creación, ¿ok? Nos despedimos, que tengan bonito día.